18 militantes dijeron: yo quiero participar. Todos se les dio oportunidad y llegamos al resultado de que el mejor posicionado es el senador Félix Salgado Macedonio. No lo postulen para gobernador. ¿Cuál es la acusación directa contra Félix Salgado? Hay una carpeta de investigación en la cual él ha violado a una chica. Una tercera denuncia, una mujer que acusa a Félix Salgado Macedonio de violación. Pues es un asunto partidista. Pero este caso ya tiene algunos años que sí, dice que está de manifiesto. Entonces que la autoridad competente sea la que resuelva. Félix Salgado Macedonio se vino hacia mí sin decirme nada. Me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó. Mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato. No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito. Pues que la respeto mucho. Ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades. Debo hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Ya chole, ¿por qué van a hacer una campaña en los medios? El respeto irrestricto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular. Estamos en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio porque es un violador. Un violador no será gobernador, pero pues en Morena parece que sí lo quieren, ¿no? Lo apoyan mucho. Dicen que todo esto es una campaña orquestada. El presidente de la República ayer de plano dice: ya chole con el asunto de Salgado Macedonio. Ya chole. Se da una manifestación fortísima en Guerrero, usted la escuchaba hace unos momentos, en Chilpancingo, y pues de alguna manera también avivada por esas dos palabras que pronuncia López Obrador, el presidente de México: ya chole con el asunto de Félix Salgado Macedonio. Yo le aprecio a la abogada Ana Catiria Suárez. Ella es abogada de una de las víctimas de Salgado Macedonio, de Basilia Castañeda. Le aprecio mucho, abogada, que me tome la llamada. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio responsable. Oiga, cuéntenos un poco, pues, qué opinión merece a Basilia, usted en la defensa, todo el asunto del movimiento, también que estamos viendo las palabras del presidente, por ejemplo, ya chole. Bueno, me parece que aquí lo importante es hablar de las víctimas, no de un yachole, no de un tema político. Se nos olvida cómo está ella, se nos olvida cómo están 70 mujeres que son violadas a diario y que encuentran impunidad ante el solo 1% de los hechos que se denuncian en la vida. Es decir, de un 100%, solo 1% de las mujeres denuncian. Y de ese 1%, el 94% está impregnado de impunidad. Sí me parece que hablar de politiquerías o hablar de candidaturas o hablar de... no es relevante. Aquí estamos hablando de una víctima y un victimario y de una forma de conducirse a través de los años en donde encontramos diversas denuncias que tenemos que voltear a ver. En un país donde está reconocida, incluso aceptada la cultura de la violación dentro de nuestra sociedad mexicana. Entonces no podemos dejar a un lado que los procesos legales que llevan a una víctima a poder demostrar su verdad están impregnados o supeditados al poder político o económico de los agresores. O sea, aquí tenemos que voltear a ver a las víctimas y recordar que lo que importa no es hace cuántos años la violó, no es si era candidato o no, es que un hombre tocó el cuerpo de una mujer, lo penetró y de manera indignante y repulsiva
transgredió esta intimidad, que la ley nos otorga el derecho de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces hay que voltear a ver la afectación psicoemocional de las víctimas, no si es un tema de política o no, me parece que es minimizar el problema, me parece que no acotarnos a los procesos legales y mezclar esta opinión pública con los procesos de investigación vuelve a permear esta imposibilidad de que las víctimas accedan a la justicia. Dígame algo, ¿cómo va el asunto legal en ese sentido? Y tiene toda la razón, porque aquí hay una violación y hay una violencia en 1, 2, 3 o 4 veces, o sea, primero la agresión, pero luego también la autoridad que no está ayudando y luego el asunto de que no se le crea a la víctima porque se le vuelve a revictimizar ahí, porque seguramente está inventando todo porque es una cosa política. ¿Cómo va el tema legal? ¿Qué es lo que tendríamos que estar cambiando? Porque pues ahí se van quedando y se van revictimizando muchas de estas mujeres ante un proceso tan traumático como es una violación. Por eso se les llama a muchas de ellas sobrevivientes del suceso. ¿Cómo va el tema legal? No importa cuántos años pasen, la afectación queda después de 20 años, después de 40 años. La integridad y la dignidad de nosotras, cuando es sobajada y cuando es rasgada de una forma tan ruin como en un acto de violación, de abuso sexual, evidentemente siempre deja huella. Aquí tenemos que ver que es un momento en donde volteemos a ver los procesos de investigación. Como penalista lo veo todos los días en el andar. Es un suplicio para las víctimas denunciar una agresión sexual. Primero, como bien dice usted, la revictimización, la criminalización. ¿Qué responsabilidad tenías tú? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿En qué momento? ¿Cuando era diputado? ¿Cuando era el jefe? ¿Cuando era el dueño de la empresa transnacional? ¿Cuando era mi superior jerárquico? ¿En qué momento tengo derecho a denunciar y ser escuchada con la dignidad y el respeto a los derechos humanos que la propia autoridad debe de establecer cuando escucha a una víctima? En este caso en particular, nosotros colaboramos con la parte administrativa del proceso frente a la Comisión de Honor y Justicia, no así en la denuncia penal, y puedo decirte que el proceso también es deleznable. No existe una estructura ni protocolos de protección a la víctima, no existe contención psicoemocional y evidentemente está permeado de una situación en donde se pondera un interés político antes de voltear y decir, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido? Y eso es humanizar la justicia. Y es donde tenemos que voltear a ver que las víctimas, como bien dice, sobrevivientes, cuando se atreven a levantar la voz, es porque ese proceso tan doloroso de vida llegó a un punto donde decimos, ni una más. Déjeme terminar esto a reserva de que me dé oportunidad, abogada, de seguir platicando en siguientes emisiones con usted. Pero déjeme terminar esta conversación preguntando algo y externando esta preocupación que yo creo que tenemos muchos. Sí, es un impresentable. Es una persona que está acusada no 1, 3 veces de violencia, de violación. Y aún así pareciera que es muy popular y que la gente lo quiere votar, que hay un pueblo que a lo mejor lo pone como un gobernador. Sí. Oiga, es que algo muy mal está en la sociedad para que tengamos esos impresentables, sí, pero peor para que los votemos. Y tenemos que recordar que hay una propuesta que hemos tratado de impulsar desde las colectivas feministas, que es la Ley 3 de 3. Ningún funcionario público que sea deudor alimentario, acusado o violentador en el ámbito sexual o generador de violencia dentro del núcleo familiar tiene la autoridad moral de ser un representante del pueblo. Por Dios, si hay niños y niñas que las callan por no irrumpir en una cena familiar, por señalar al tío violador, ¿no? Y permea más intereses mucho más pues ínfimos que la dignidad de una mujer, pues evidentemente tenemos que voltear a ver que esta es la problemática social en la que vivimos. Un país violentador, un país patriarcal, un país feminicida, un país donde la violación es una conducta que incluso en muchas situaciones está reconocida como una suposición del derecho de las parejas a tomar los cuerpos de las mujeres, y ahí se refleja la cosificación. Los procesos penales son de estricta aplicación y los administrativos llevan una ruta. Entonces esto no puede quedar en manos de la opinión de un pueblo. Es una víctima frente a una autoridad alegando y estableciendo el dolor que le ha causado atravesar esta vida con miedo y con una afectación derivado de una agresión sexual tan grave. Y más que las denuncias son en diferentes épocas de la vida.
¿sí? Entonces hay un modus operandi, hay una forma de conducirse. Quienes queremos que a mí me da igual el partido que sea, se llama Juan, Félix o Raúl. El tema es que es una persona que está señalada por diferentes víctimas y no podemos aplastar de esta manera el dicho de las víctimas solo porque estamos en una temporada electoral, que eso da igual. A nosotras las abogadas, las luchadoras por poder salir a la calle sin tener miedo a que nos penetren, a que nos maten, nos da igual el tema político. Es una exigencia decir, ya basta la impunidad en los temas de violencia de género y tenemos las herramientas para hacerlo. Ahora permítanos, por derecho humano, acceder a la justicia. Ana Katiria Suárez, abierto el espacio siempre, abogada de Basilia Castañeda, mil gracias. Y bueno, pues ahí el apoyo, un abrazo con todo el respeto a Basilia también. Ojalá que pues vaya avanzando en el proceso de este tema. Es una sobreviviente a final de cuentas, así hay que entenderlo y con toda la lucha que va avante, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, es la abogada de Basilia Castañeda, Ana Katiria Suárez.